Y nosotros como familia tenemos esa actitud. Hay gente que nos ha invitado a ciertos lugares y decimos, ¿cómo Dios nos ha bendecido? Porque hay un sentido de gratitud, de agradecimiento. Y yo quiero empezar esta mañana precisamente preguntando esto, ¿cuántos agradecidos hay en la casa? Qué bueno juntarse con gente que es agradecida de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano por naturaleza no es agradecido. No nos nace ser agradecidos. Muchas veces vemos cosas y vemos lo malo y no vemos lo bueno. Vemos lo negativo. Como dijo alguien por allí, en un muro blanco ven la mosca pero no ven el resto del muro. Y nos preocupamos más de lo negativo que de lo positivo. Y decimos, pero mira, oye, estuvo todo bueno, pero esto... Y hay algo que hemos aprendido. La gratitud se aprende a decir la palabra gracias. ¿Cuántos han sido mamitas o papás acá? Cuando usted le daba la leche, cuando usted le daba el almuerzo, cuando usted le daba el postre, ¿qué hacía su hijo? Se lo comía nomás. Usted le daba un regalo y él lo recibía y se ponía contento, pero empezamos a decirle, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Gracias. A la vez siguiente le damos otro regalo, le daba algo bueno y el chico se quedaba ahí y usted que le decía, ya pues, ¿cómo se dice? Ah, gracias. Gracias, porque algo que tenemos que aprender a ser agradecidos. Porque no nos nace, no fluye. Estamos tan involucrados en lo que estamos haciendo que la gratitud como que la dejamos para lo algo estrambótico, ya resucitación de muertos, cambios de ¿cómo se llama?, de comuna, ya Vitacura, Las Condes. Esperamos algo estrambótico como para recién darnos cuenta de que algo sucedió. Hola. Pero todos los días es un milagro de Dios. El que respiremos. El que nos podamos mover. El que podamos tener una vida independiente con nuestras propias actividades. ¿No le parece a usted un milagro de Dios? Trabajé por más de 40 años con gente, con jóvenes, con niños, con capacidades distintas. No se podían movilizar, no podían caminar, teníamos que cargarlos. Las terapias apoyaban un poco, pero no eran suficientes. Vi madres cargando a sus hijos de 14 y 15 años, literalmente sobre los hombros. No les importaba cualquier sacrificio con tal que sus hijos tuvieran alguna mejoría con lo que ellos estaban experimentando. Pero eran mujeres que cargaban con esa tristeza, que cargaban con esas lágrimas, con ese peso, y sabían que esto no era algo de un día para otro, sino que iba a ser un proceso largo. Pero había una gratitud. Había una gratitud en esa gente que de verdad contrarrestaba con el cuadro que estaban viviendo. Con mucha tristeza, pero con lágrimas. Y nos decían gracias. Ahí nos decían tío. Gracias, tío. Yo no sé qué sería nosotros si ustedes no estuvieran. Entonces, cuando tú te das cuenta de que hay algo que está sucediendo a tu alrededor, es imposible que no demos gracias. Sobre todo cuando hoy día nos levantamos, nos preocupamos de todo nuestro quehacer y aún en las cosas más simples de la vida. Decir gracias, Señor. Gracias por el té, gracias por el pan. Gracias porque está mi compañera acá, está respirando y ronca también, gloria a Dios. Gracias por ella. Gracias por los muchachos, gracias por la familia. Mañana es lunes. Gracias por el trabajo, Señor. Porque hay un alto índice de cesantía que no aparece en la prensa hoy día. Pero hay mucha gente sin trabajo. De hecho, ¿sabes? No hace solamente falta de preguntarle a la gente si está con o sin trabajo. Tú vas al almacén y el almacenero te dice, está mala la cosa. No estamos vendiendo nada. Vas a la feria y el feriano te dice también, ¿sabes qué?
Tengo que traer lo justo y necesario porque nos está vendiendo mucho. Hay falta de circulante, hay falta de recursos, porque hay muchos que están sin trabajo. Pero gracias damos a Dios por los que vienen a casa, tienen su fuente laboral. No reclames cuando vayas a trabajar mañana. Otra vez tengo que estar aquí, otra vez tengo que estar frente a esta gente y otra vez tengo que aguantar todo. No reclames. Solo da gracias a Dios porque te estás dando cuenta no del problema o del conflicto interno, sino que le estás dando gracias a Dios porque a pesar de todo eso, tienes un lugar donde desarrollar y ser agradecido. Diga conmigo, el poder del agradecimiento. Entonces, cuando Dios te da algo, ¿qué vas a decir? Amén. Qué bueno. Me salió bueno este kinder. Cuando tú entregas algo, gracias. Imagínate, Dios nos da más que algo. Porque en Él y para Él fueron hechas ¿qué? Todas las cosas. Todo lo que tenemos pertenece ¿a quién? A Dios, y somos solamente meros administradores del poder de su gracia. Amén. Entonces, ya aprendimos algo hoy día. Decir gracias en todo. Amén. Como adultos estamos conscientes de que cuando alguien nos hace un favor, decimos gracias. Como adultos estamos conscientes de que cuando vamos y queremos conseguir algo y esa persona nos dice sí, gracias. Pero además de gracias, como cristianos les decimos, Dios te bendiga. Entonces no tan solamente la palabra gracias, sino que también va la bendición. ¿Se está entendiendo esto? Entonces a la gracia le damos la bendición cuando es para otros. Pero más gracias sean dadas a Dios, el Padre, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Qué dice Hebreo? Capítulo 13, verso 5. Sean vuestras costumbres. Hola. Leámoslo juntos, me gusta cuando son interactivos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dale un aplauso al Señor por eso. Wow. Wow. Contentos. Sea tu costumbre, sea tu hábito, sea tu forma de vida, que no sea con avaricia. Hay gente que está ansiosa por salir de vacaciones. Y estamos contando los días. Y se pone ansiosa cuando quiere adquirir algo y se vuelve loco, hermano. No, tranquilo. Dios sabe cómo, cuándo y a qué hora te va a bendecir, porque si has puesto su confianza en Él, el problema no es tuyo, el problema lo resuelve Dios. Porque en Él está el capital de todo lo que tenemos nosotros. ¿De dónde proviene todo lo que tenemos? De nuestro trabajo. ¿Y quién te dio el trabajo? Bueno, yo me lo conseguí. ¿Quién te da la salud todos los días? ¿Quién te cuida? ¿Quién te protege? ¿Quién te da la inteligencia? ¡Epa! Y cuando vamos sacando cuenta, hoy estamos endeudados, pero en gratitud. Porque la deuda la pagó Cristo en el madero de la cruz. Hay en nosotros una falencia de gratitud. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tienen ahora. Es que yo quiero más, pues, pastor. Es que yo quiero más. Yo no puedo estar contento con lo que tengo, porque si no sería conformista. Te voy a explicar por qué. Porque Él dijo, no te desampararé, no te voy a dejar solo, no te voy a dejar. Pero veo si estás contento con lo que tienes, voy a hacer algo más. Voy a hacer algo más. Voy a empezar a mover más cosas. Porque sabes, no es porque estés contento por lo que tienes, por lo poco que tienes, o estés conforme con lo poco que tienes, sino porque en ti hay gratitud. Eres agradecido aún con lo poco.
¿Se está entendiendo el principio? Porque muchas veces miramos lo poco que tenemos y miramos para el lado y decimos, mira, el impío, el inconverso, el hombre que hace mal tiene más que nosotros. Y nos entramos a comparar con los otros. No, no, porque ese tiene otra forma de progresar, que es un progreso momentáneo, pero tu vida está escondida en Cristo. El que le provee a ese lo tiene cautivado, lo tiene reo, lo tiene esclavo. Pero el que te provee a ti te hace caminar en libertad y te hace caminar en lo sobrenatural. Porque lo que yo no puedo, Él puede. Pero el principio del poder de lo que Dios quiere soltar sobre nosotros se llama gratitud. Amén. Qué lindo, hermanos. Nos estamos entendiendo. Este año 2025 tiene que comenzar con agradecer a Dios. Y lo que decía la pastora en la intervención devocional tiene que ver con eso. Dios nos impactó el día de ayer. De verdad sufrimos un impacto pero profundo en nuestra gratitud, en nuestra cercanía con Dios y en reconocer que todas las cosas provienen de Dios. Amén. Bien. Marcos capítulo 6, verso 38. Con lo poco, ¿cómo nos vamos a conformar con lo poco, pastor? Si Dios no tiene para grandes cosas, ministerios grandes, iglesias grandes. Espérate. Jesús ve una cantidad de discípulos, gente que estaba cerca de Él. Y era la hora en que tenían la merienda, era la hora de servirse algo, era la hora en que tenía que atender a la gente, porque cuando se reúne gente hay que atenderla. Como el día de ayer. Y que Dios bendiga a los hermanos que llegaron allí con su aporte, con su bebida, con su sándwich, porque ellos sabían que había que compartir. Fue hermoso, hermanos. Entonces, esa fue la realidad que sucedió. Y los discípulos empezaron, oye, ¿y cómo vamos a hacer para atender a la gente? Si son muchos. O sea, como el día de ayer, nos sorprendió mucha gente. Nosotros habíamos cuantificado con las hermanas ya cierta cantidad de personas. Y cuando de repente veo a la hermana que va con la bolsa rápido, dije, ¿para dónde voy? No, que faltó, pastor, faltó. Nosotros pensamos que dijo una cantidad más o menos promedio. Y no, Dios nos sorprendió. ¿Y sabe lo que dice? Dice, ¿cuántos panes tienen? ¿Qué es lo que tienes? ¿Quieres bendecir a otros? ¿Quieres que tu vida bendiga a otros? ¿Quieres que de la gratitud de lo cual Dios te ha dado puedas compartir con otros? Pero Señor, es tan poquito lo que tengo. Y si yo doy ahora, me va a faltar a mí para mañana. Entonces no voy a poder hacerlo. Porque tenemos que ser también previsores. Entonces no puedo poner en jaque el día de mañana. Así que yo hago un poquito esto, otro poquito mañana y ahí, bueno, Dios verá. No, dice la palabra que tenemos que ser misericordiosos. Porque también es gratitud. Dad de gracia lo que por gracia hemos que recibido. ¿Se está entendiendo este principio? Había un juego que era un juego de la pirinola. Le daban vueltas así. ¿Se acuerdan algunos los de mi edad? Y ponían unas monedas por aquí. Pon 1. Pon 2. Y de repente salía el toma todo. ¡Oh! Y con gozo agarraba la mesa completa con todas las monedas. Y dice, toma todo. ¡Wow! Y nos gusta esa pirinola. Diosito, bendíceme. Diosito, guárdame. Diosito, mira esto. Diosito, mira, no tengo plata para el gas, no tengo plata para la luz, para el teléfono, no tengo plata para esto. ¿Qué pasa? Tengo la letra, me entiendes todo otro, Señor, mira. No, ser agradecido con todo. Y le dijo, ¿cuántos panes tienen? Véanlo. Y al saberlo dijeron, Señor, ¿sabes qué? Recorrimos a todos los que nos colaboran siempre, a nuestros colaboradores, y dentro de todos los colaboradores juntamos 5 panes y 2 peces, y eso no nos alcanza para llegar a Santiago Centro. No sé cómo lo vamos a hacer, nos comprometimos ahí en Santiago Centro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya agotamos todos los recursos con quienes nos colaboran.
Y cuando pensamos eso, estamos pensando en lo que tenemos, pero no en lo que el Padre tiene. Y fijamos muchas veces nuestra meta y nuestros ojos y nuestra vista en lo que poseemos. Y nos lamentamos con lo que tenemos porque quisiéramos en forma natural, obviamente humana, querer tener más. Y es algo normal, algo natural. Pero algo más nos lleva a esclavizarnos, nos lleva a frecuentar poco la casa, nos lleva a frecuentar poco la oración. Entonces nos metemos en esa línea y Dios quiere bendecirte y prosperarte. No tan solamente por tu trabajo, sino porque eres agradecido. Si eres negociante, te va a llevar a hacer buenos negocios. Si eres un trabajador, te va a hacer tomar buenas decisiones. Entonces Dios, por la gratitud, te va a empezar a multiplicar aún lo poco que tienes. Hágamelo saber. Hazme saber qué es lo que tienes. Quiero soltar una palabra al final, así que ponga mucha atención. Yo puse en mi corazón esto. Ponga mucha atención con lo que vamos a hacer. Que aún con lo poco tenemos que ser agradecidos. ¿Se está entendiendo el principio? Señor, humanamente quisiera tener más. Te soy sincero, te soy honesto. Pero quiero agradecerte porque si tú permites que esto esté sobre mi mesa, en lo que tú estás soltando para mí, y yo quiero aprender a ser agradecido para que esta mesa sea sobreabundante. Y la sobreabundancia vendrá a las casas de los hijos agradecidos. Se siente el presidente de la República, se siente quien se siente a mi mesa. Él está en mi mesa y en mi mesa se da gracias a Dios. Así venga el tío más querido y que no visita la casa y si no hay un 120 en la mesa, lo voy a hacer que cierre los ojos y dé gracias a Dios. Porque en casa se da gracias al Padre. Se está entendiendo el principio. Por eso es que las familias son bendecidas. Porque hay una familia, hay un hogar, hay un núcleo de personas que tienen un mismo principio de gratitud. Diga conmigo. Gratitud. Amén. Ya no vamos a estar preguntándole aquí como los papitos, los chiquitos, ¿cuántos están agradecidos? Si hay algún hermano, hermano, ¿sabe lo que pasaba antes? Si hay algún hermano acá que está agradecido, puede pasar a dar gracias. Pasaba nadie. Es que me da vergüenza. Es que soy de pocas palabras. Es que mire cómo ando. El agradecido agradece, no tan solamente con palabras elocuentes, sino con un corazón humillado, con los ojos enrojecidos, porque su ser no alcanza a entender cómo Dios tiene tanta misericordia con uno para respondernos en nuestras necesidades. ¡Wow! Está muy fuerte el aire acondicionado, muchachos. Amén. Marcos 6:38, él le dijo, ¿cuántos panes tienes? Vayan y véanlo. Y a saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Tráiganlo. Lo poco que tienes, tráelo. Que no tengo ganas, tráela. Es que no tengo ganas de orar, ven. Es que parece que el Satanás me tiene tomado de los tobillos. Tráelo con tobillo y todo. Pero tráelo. Es que me da sueño, no importa. Ven. Es que me da hambre, tráete algo. Pero ven. Tráelo. Lo poco que tienes, la poca adoración, la poca alabanza, la poca gratitud, el poco ganas de congregar, la poca intención de poder reunirte, tráela. No te la va a multiplicar, pero te la va a quitar. Aleluya. Lo poco que tienes, el poco recurso, las pocas monedas, lo poco que tengas en lo material, tomó esos recursos, los 5 panes
y los peces. ¿Sabe? Y dio gracias. Él, siendo Dios mismo encarnado, siendo el Hijo primogénito de Dios, dio gracias. Usted lea después el capítulo 6 en casa y va a ver el principio de gratitud que nos enseña Jesús a través de esta experiencia. Y dio gracias. Y cuando dio gracias, lo empezó a repartir. Le dijo a los muchachos: ya, estamos listos. Pero ¿y cómo son? Y Jesús empezó a partir el pan. Y tráeme la otra marraqueta, tráeme la yuya, la dobladita. Tráela. Que no tenga mucha levadura así. Y el pan centeno. Y empezó a... Hermano, ¿sabe? Dice la Escritura que eso poco sobraron 12 cestas. El poder multiplicador de la gratitud te va a empezar a sorprender este 2025, porque este es el año de la gratitud para con Dios. Para los agradecidos, aún lo poco que tienen, Dios lo va a empezar a multiplicar. Dios va a empezar a multiplicar finanzas, Dios va a empezar a multiplicar despensas, Dios va a bendecirte de una manera extraordinaria, porque hay un principio que la casa tiene que aprender y es ser agradecido. No vengo por lo que Dios puede hacer, sino vengo porque Él es suficiente para mí. Aleluya. Cuando eres agradecido, pueden pasar otros con un Ferrari por el lado tuyo, un BMW, un Jaguar. Pero tú vas ahí, Señor, tú eres poderoso. Deme un minuto. En los años 80, cercano a los 90, antes, yo no tenía vehículo. Y me tenía que trasladar desde aquí hasta el lugar donde fuimos ayer. En micro. En micro. Hay más de 20 kilómetros. Entonces salía de mi trabajo, porque yo fui pastor bivocacional, con la intención de que la iglesia no sufriera la carga de un pastor. El pastor podía llevar la carga de la iglesia, pero no que la iglesia fuera la carga del pastor. Entonces salía de mi trabajo, tomaba el metro y me bajaba en Nataniel, frente a la casa de gobierno. Esperaba la 145 de aquella época y empezaba la 145 a recorrer, se metía por el 27, por dentro, otros se iban por el 31, 1 hora y cuarto, más los minutos del metro, llegaba ya 2 horas de transporte. Terminaba el servicio y me venía y hacía lo mismo. O sea, tenía 3 horas de viaje por 2 horas de culto. Y cuando me venía en micro decía: Señor, no sé ni manejar, pero si me diera ahí un cacharrito. Y miraba, hermano, por la ventana. Y venía entretenido contando los vehículos que según mi agrado y los que yo podía, de acuerdo a mi poder adquisitivo, adquirir. Y lo empezaba a contar. 30. Hay hartos de estos. Y mira. Y se ven buenos, parece. Y los miraba por la ventana. Pero los miraba, no, ni preguntaba quizás cuánto costarán. De repente uno se encariña y Dios te tiene algo mejor. Pero como uno está con esa línea de pobreza hasta en lo que uno quiere tener, no pide más porque sabe que las fuerzas no le dan, porque confía también en las fuerzas de uno y no en lo que Dios puede hacer. Era un Chevy Chevette del año 82. Pasaron los meses y Dios me dio la oportunidad de comprar. Adivine qué vehículo. Un Chevette 82, pues estamos con los 90 y algo, ya estaba pasado como en 10 años. Ese quería y ahí tenés. Dije: Señor, pero eso es lo que usted estaba en su corazón, eso es lo que estaba en su memoria, en su mente, eso es lo que va a tener. ¿Cómo me enseñó ese vehículo, hermano? Me hizo mecánico. Cada 20 kilómetros tenía una pana.
Aprendí de todo, hermano. Porque esa era mi mentalidad. ¿Se está entendiendo a lo que quiero ir? El agradecido tiene que tener una gratitud que sobrepase su mentalidad. No es una mentalidad ambiciosa, sino que es una mentalidad de lo sobrenatural. Y cuando ya dije, Señor, está bueno con este, ya aprendí ya. Llegó alguien a mi casa y me dijo, pastor, este es el auto que usted se merece. Ya pasamos de los 80 a los 90 y tanto. Con ese recorrimos harto. Llegamos hasta Uruguay. Después, cuando yo tengo entendido esto, cuando ya empieza la cosa no a funcionar, no, este se quiere ir. Hasta que llegamos al modelito que estamos teniendo ahora. Pero ¿sabes por qué? Porque todo proviene de Dios. Cuando tú usas todo lo que tienes en la obra de Dios, Dios no te va a dejar a pie. Dios no te va a dejar botado. Dios va a decir, este fiel a pie, en micro, en metro, en barco, en avión, en lo que sea, lo voy a bendecir. Voy a hacer con él algo extraordinario. No se va a dar ni cuenta cómo y dónde voy a sacar los recursos. Porque es agradecido. Nunca le pegué un portazo al cacharro porque si no se caía la puerta. Le dije, Señor, gracias por este cacharrito. Y cuando eres agradecido, Dios te bendice y te prospera. He aprendido eso en estos 40 años de ministerio. A nunca reclamar. A nunca murmurar o decirle, Señor, te pasaste. No, Señor, si esto es lo que tengo que aprender. Porque cada cosa que nos pasa es una lección para ir avanzando a lo que Dios tiene para con nosotros. ¿Amén o no amén? Qué lindo poder pastorear juntos, hermanos. Sentirnos bendecidos esta mañana. Dale gracias a Dios por lo que tienes. ¿Tienes trabajo? Dale gracias por lo que tienes. No reclames. Otra vez mañana. Como decía alguno por ahí, otra vez arroz. Dale gracias al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia. Amén. Sé agradecido. Oh. Una de nuestras falencias es siempre desear más de lo que tenemos. Nuestra naturaleza humana. Hoy, pues, si tuviera un autito más nuevo, si la casa tuviera piscina, no iría para ninguna parte, estaría todo el año metido ahí nomás. Aprendamos a contentarnos con todos. Porque con lo poco que tenemos, Dios lo va a multiplicar. Sobraron 12 cestas. Y yo me imagino a los discípulos, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Jesús, que entre nosotros, cuéntanos el secreto, ¿cómo lo hiciste? Yo vi, pues eran 5 panes nomás y 2 peces. Yo vi allí la canasta, vi la cesta. ¿Quieren saber? Vengan. Sean agradecidos. Allí está el secreto. En lo poco que tienes te lo voy a multiplicar. Porque cuando somos agradecidos del Padre, Dios se está dando cuenta de que aún con lo poco que tienes, no es que estés conforme, sino que tienes el principio de la gratitud. Amén. Gloria al Señor. También caminamos a hartos lugares, espacios para ir a los servicios. En el sur no hay micro a cada rato. Entonces había que caminar por la línea del tren nomás. Y uno se va dando cuenta de que los durmientes están en un espacio, pero matemático, hermano. Y después cuando ya uno se sale de la línea del tren, empieza, y ya, pues ya los durmientes ya quedaron atrás, pues, hermano. Pero uno como que le da, agarra el ritmo. Y camino oscuro porque no hay lumbre, la luna nomás.
teníamos un pariente que le decía a la iglesia, hermano, yo me voy a ir antes, porque camino despacio, entonces para no atrasarlos a ustedes, me voy a ir antes. Y se iba antes y llegaba de los primeros. Luego detrás llegábamos los demás, hermano, ahí. Y él tenía ese comentario, decía, me voy a ir antes para no retrasarlos a ustedes. Había una intención, había una gratitud. Gente con mucha necesidad, pero con mucha gratitud. Y donde hay gratitud se mueve la mano de Dios. Y donde hay gratitud el poder del Altísimo se empieza a manifestar. Donde hay gratitud la gente se empieza a dar cuenta que todo lo que Dios está haciendo es producto de una inmensa gratitud. Cuando un padre sabe que su hijo llega a los niveles altos de estudio o de preparación y capacitación, hermano, aparte de hinchársenos a mí el abdomen, pero en fin, dice, gracias Señor. No teníamos por dónde, pero Dios se encargó de con lo poco que tenías, ni aún con lo poco que tenías, no te alcanzaba ni para un mes de transporte, pero Dios allí dijo, este agradecido, a esto lo voy a bendecir. Y empiezan a pelear las ligas mayores, porque hay gratitud. Diga conmigo, el poder de la gratitud me bendice. ¿Quieres más bendición? Sea agradecido. Dale gracias a Dios por lo que tiene. Que nuestras costumbres sean sin avaricia. No desees nada de lo que los demás tienen. Pide a Dios lo que Él tiene para ti y te va a sorprender. Y te va a sorprender para la gloria del Señor. Amén. Sus discípulos vieron el problema, pero no vieron la solución. Y estaba encima, ya era tarde. Pero sin embargo Dios no tiene problema ni con el tiempo ni con la multiplicación. Dios obró por su misericordia, aunque no haya comida. Habacuc me representa, dice, aunque no haya vaca en los corrales, ni haya ovejas en los prados, ni haya nada que me dé mantenimiento. Con todo, yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. En cierta ocasión, ya estamos concluyendo, un profeta va de camino y se encuentra con una pequeña aldea y Dios lo hace pasar por allí y llega a la casa de una viuda. Y la viuda estaba en sus quehaceres. Tenía un poco de harina, un poco de aceite y estaba preparando una tortilla para ella y para su hijo y dejarse morir por la hambruna que había en aquel lugar. Y el profeta llega a la casa de la mujer y ella sabe que era un hombre de Dios. Se da cuenta. Lo que hoy día es un poco difícil, ¿no? Pero en esa época se daban cuenta cuando era un hombre de Dios. Y empieza. Y le dice, mira, prepárame una a mí primero. Y después prepara una para ti. Y la mujer no puso objeción, porque sabía que el hombre que le estaba hablando era un hombre de Dios. Y dice la palabra del Señor que la mujer hizo y preparó la torta para él y para ella. ¿Sabe lo que pasó? Que Dios multiplicó lo poco que tenía. ¡Wow! ¿No le ha pasado a usted? De repente uno dice, ¿cuántos panes hay? Ajá. Quedan 7, ¿no? Hay que comprar como 10 más porque estos son re buenos para el pan. Y Dios multiplica. Cuando tú eres agradecido, Dios multiplica. Lo poco que tienes, Dios lo multiplica para la gloria del Señor. La solución ha sido en esa eventualidad. Bueno, ustedes se dan cuenta que tenemos los panes y los peces, díganle a la gente que se vaya, no tenemos para darles comida. ¿Ah? Es como aquello cuando alguien llega a casa
Y está servida la mesa, agarran el mantel por las 4 puntas. Hola, hermano, ¿cómo está? No, lo poco que tenían lo compartieron. Él no dijo la solución humana, sino que dio la solución divina. Vamos a provocar un milagro. En medio de nuestras necesidades, en medio de lo poco que tenemos, Dios va a provocar un milagro en los corazones agradecidos. Amén. Estamos terminando con esto. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Dad gracias. Dígalo conmigo. Dad gracias en todo. ¿Por qué tengo que dar gracias en todo? Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Que demos gracias en todo. ¿Estás dispuesto a dar gracias en todo? Hasta mañana lunes también en el trabajo. Cuando te llegan con así una cantidad de escritores, tú puedes, sí tú puedes. Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Ponte en pie.